Hola, buenas tardes. Continuando con el ciclo de seminarios, hablemos sobre ciencia de la Tierra. Hoy tenemos de invitada a la doctora Katia Beati, doctora en geoquímica. Ella es especialista senior en geoquímica ambiental con estudios en las ramas de geoquímica orgánica, geoquímica de hidrocarburos, y ha coordinado proyectos de investigación y desarrollo en la caracterización de hidrocarburos, calidad de agua, suelos, sedimentos y en tecnologías de remediación de suelos y agua en diversas regiones de impacto tanto industrial como minero. Ella es TSU en química del Instituto Universitario Tecnológico Dr. Federico Rivero Palacio, licenciada en química, cuenta con una maestría en geoquímica y un doctorado, estos tres últimos de la Universidad Central de Venezuela. Actualmente ocupa el cargo de directora del Instituto de Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ciencias del UCB y también ocupó cargos como coordinadora del posgrado. Está actualmente en el escalafón de profesor asociado y tiene una gran cantidad de proyectos que ha desarrollado desde el año 2015 hasta el presente. Y ha sido instructora de cursos no solamente en Venezuela, sino en otros países como Perú, en donde ha dictado cursos siempre de asociados al área ambiental y sobre todo al área ambiental en la geoquímica orgánica. Ha dirigido 29 tesis de pregrado y 2 de posgrado y en cuanto a su participación científica, tiene la asistencia a 6 congresos internacionales y a 18 nacionales y un total de publicaciones en revistas nacionales e internacionales de 15. Entonces, bueno, le doy la palabra a la profesora Reategui. Agradezco que haya aceptado esta invitación con este tema tan importante como es el estudio de los hidrocarburos aromáticos policíclicos y los hidrocarburos totales de petróleo en el Guaraíra Repamo o nuestro cerro El Ávila. Por favor, Katia, cuando gustes. Muchas gracias, profe, por esa presentación y por la invitación. La verdad que es un gusto estar aquí en estos seminarios que usted prepara con tanto cariño para todo este público. Bueno, el día de hoy quise venir a hablarles un poquito de lo que hemos hecho en el instituto con respecto al estudio ambiental en aguas superficiales estos últimos años, específicamente en el Cerro del Ávila, como dice el profe, en el Guaraíra Repano. Y eso lleva el título, más que un registro de 10 años, bueno, un registro de todas las cosas que hemos hecho, tanto en el flanco sur, donde más hemos desarrollado estudios, y en el flanco norte hemos también el año pasado empezado a hacer algunas cosas. Pero bueno, para empezar, déjenme, quería empezar con esta pregunta, ¿verdad? Y es la base de este seminario. ¿Qué representa el Guaraíra Repano, el Ávila, para los caraqueños, sobre todo los caraqueños que hacemos vida en ese parque nacional? Entonces, representa mucho esparcimiento, recreación, deporte. ¿Quién, eh, siendo chamo, siendo ya adulto, siendo ya mayor, no ha subido al Ávila, verdad? Aunque sea alguna vez, a disfrutar de todo lo que tiene, todo ese paisaje. De un lado Caracas, del otro lado el Ávila y bueno, muchísimas otras cosas que nos aporta este parque nacional dentro de la ciudad. Fíjense que los comentarios en redes sociales, esto es una nota muy reciente, dice, una de las grandes satisfacciones de este paseo, eso es ir a Sabas Nieves, es tomar el agua de una pequeña fuente, es agua fresca de la montaña, y dice, a veces hay que hacer una pequeña cola para poder disfrutarla, y realmente esta cola ocurre y está presente en lo que es Sabas Nieves. En Sabas Nieves también hay una gran cantidad de afluencia de gente haciendo deporte y, por supuesto, reabastece sus aguas, ¿no? Y un domingo en Quebrada Quintero, cuando uno va a esa quebrada, pues la cantidad de gente. ¿Y por qué? Porque es en los años, sobre todo más recientes, lo más próximo, barato que podemos tener de ir a pasar un día agradable, ¿no? Un domingo en familia, hacen sus sancochos,
en que esto es un poquito ya, actualmente están tratando de que esto no se vea, ya vamos a hablar de eso. Pero esto es un domingo típico en el parque, sobre todo en esa zona este de Quebrada Quintero. Pero también a lo largo de estos últimos 10 años, por la carencia de las aguas en diferentes zonas de Caracas, pues el consumo de estas aguas, sobre todo en las tomas del agua a lo largo de la Cota Mil o de la avenida Boyacá, es algo muy común. Las colas de la gente llenando los botellones. Antes la gente usaba esa agua para lavar sus vehículos, ahora llena sus botellones y esos botellones pues los usan para cocinar. Esto hubo un momento, sobre todo 2019, 2020, 23, que se vio mucho. ¿Ok? Ahorita también está presente, no ha disminuido, pero es una de las fuentes de agua que la gente tiene a la mano, sobre todo en Caracas. Pero, ¿qué puede contener esa agua de montaña? ¿Será realmente lo que la gente cree? Se ve cristalina, es inodora, no huele, pero cuando nosotros le movemos la lupa con las cosas que hemos podido analizar, pues hemos encontrado varias cosas. Podemos encontrar bacterias, microorganismos, podemos encontrar hidrocarburos, grasas de origen vegetal de la vegetación que está presente y podemos encontrar cosas que estén en el aire también, como microplásticos. Recientemente hemos hecho estudios de microplásticos en las zonas de la ciudad universitaria, que está también próxima al, al Ávila, y hemos encontrado microplásticos, entonces es posible encontrar también esto en el agua. ¿Qué bacterias pueden estar presentes en el agua? Coliformes totales, E. coli. Hemos hecho algunos estudios y no solo nosotros, están publicados estudios de estos microorganismos, de estas bacterias patógenas presentes en las aguas. ¿De dónde provienen? De la fauna que tiene naturalmente el parque. Nosotros subimos y muchas veces nos vemos estas especies, vemos cosas, algunos aves, pero hay en el Ávila, en las diferentes partes, hay estos animales de sangre caliente que aportan estos microorganismos a las aguas. Y esos hidrocarburos de los que podrían estar presentes, ¿de dónde vienen? Fíjense, normalmente cuando uno busca hidrocarburos en aguas superficiales, bueno, uno ve fuentes naturales. Uno dice, bueno, habrá mantos de carbón, hay algo que esté aportando. Y luego busca las fuentes antrópicas, si esas aguas han sido contaminadas con vertidos de derrames de petróleo o de algún vehículo que haya sido volcado y derrames de gasolina, diésel, los vehículos que se transitan en la zona. Cuando uno ve la litología presente en el Guaraíra Repano, no encuentra mantos de carbón. Esto es un ejemplo. Esta foto tiene un manto de carbón y cuando lixivia ese manto de carbón, pues las aguas tienen un color muy particular. Lo más cercano a algo este, de origen inicialmente orgánico sería la formación Las Mercedes, pero es el grafito que está presente en la formación Las Mercedes y en su estado grafitoso no lixivia, no representa el aporte de compuestos tóxicos a estas aguas. Entonces, definitivamente, si encontramos hidrocarburos en estas aguas superficiales, pues la fuente debería ser antrópica, ¿sí? ¿De dónde pueden provenir exactamente esos hidrocarburos que podemos encontrar en esas aguas? Bueno, son compuestos semivolátiles que en su mayoría provienen de esa combustión incompleta de los vehículos que suben y bajan el Cerro de la Vela. Hay zonas, la mayoría cementadas, vías que suben hasta el Humboldt, bien sea por Los Venados, está Cotiza, por Quebrada Chacaíto. Hay varias vías de acceso vehiculares que muchas veces hay gente que no las transita porque sube directamente por la montaña, pero todo esto está comunicado, sobre todo por la forma en la que, o la forma, vamos a decir, la geomorfología o el relieve del cerro, ¿verdad? Del Ávila. Eh, no estamos exentos de que si nos vamos por una vía de cemento, no vamos a tener esta inhalaciones de los smog o del aire el smog que despiden los tubos de escape de estos vehículos. Y ojo, muchas veces estos vehículos son
yises viejos, que no se le ha hecho mantenimiento. Entonces, ese tipo de vehículos que son, mientras más viejos esos vehículos que tienen menos mantenimiento, pues esas emisiones son más negras, ¿sí? Esas combustiones de esos tanques de gasolina son menos eficientes y por lo tanto van a producir más contaminantes orgánicos de los que estamos hablando. Tenemos a lo largo de todo ese flanco sur, en la zona de Caracas, la avenida, la autopista Boyacá, la Cota 1000, y aunque no es tan confluida como la autopista Fajardo, pues hay horas pico también y tiene una gran cantidad de vehículos transitando por ella, ¿no? ¿Y por qué esos hidrocarburos que emiten estos vehículos pueden estar presentes en las aguas? ¿Cuáles son esos hidrocarburos que nos interesa buscar? Fíjense, eh, la presencia de estos hidrocarburos en las aguas naturales tiene que ver con la solubilidad que ellos pueden tener. Ya les voy a mostrar algunas propiedades de estos hidrocarburos. Los más críticos son estos llamados poliaromáticos. Los hidrocarburos que presentan el, la gasolina en esos tanques. Bueno, la gasolina es un compuesto relativamente, una cadena saturada, ¿verdad? Eh, y me pueden decir, bueno, ¿tiene algunos aditivos? Sí, tiene aditivos, pero cuando hay un proceso de combustión incompleta, parte de esos compuestos de la gasolina se convierten a la temperatura en la que el motor hace esa combustión, si no es completa, se convierten en cosas más complejas. ¿Sí? Desde anillos bencénicos que empiezan a reaccionar entre ellos de forma polimérica, sin entrar al detalle de lo que es las reacciones que ocurren para formar estos compuestos, y eh, empiezan a emitir en ese hollín, en ese particulado, estos compuestos como benzoapireno, antraceno. ¿Ok? Entonces son compuestos que son clásicos marcadores de emisiones vehiculares por gasolina. Y no solo la gasolina, sino también la quema de vegetación. Los incendios forestales, esa quema de madera, como llega a temperaturas por encima de los 1000 grados, entonces puede producir estos compuestos de más de 4 anillos que son altamente tóxicos. Y se acumulan en las aguas. Uno podría decir, no, pero ellos no son solubles. Bueno, vamos a ver qué pasa con ellos, por qué se acumulan en las aguas. Fíjense, entre las propiedades de esos poliaromáticos tenemos que son liposolubles. Significa que como no son polares, ellos van a preferir compuestos semejantes a ellos, a polares, grasas, lípidos. Se disuelven en ese tipo de compuestos y se acumulan en ese tipo de compuestos. Son fotosensibles a la luz, o sea, tienden a degradarse cuando están aislados. Todas estas propiedades son propiedades generales que tienen los compuestos orgánicos. Pero en el ambiente natural esas propiedades pueden cambiar. Ellos sienten atracción hacia compuestos no polares, compuestos similares a ellos. En general, a medida que aumenta el peso atómico, ¿ok? Su solubilidad disminuye, se van haciendo menos solubles, pero en general ellos son poco solubles. Al aumentar el peso molecular, como cualquier compuesto orgánico, va disminuyendo su solubilidad. Su coeficiente de partición aumenta hacia los menores pesos moleculares, quiere decir que ellos van a preferir también estar en fases orgánicas. Los de menor peso molecular pasan fácilmente a la fase aérea, es decir, se volatilizan, pueden estar solos, sorbidos quizás en algún fragmento de hollín, algo recalcitrante, pero ellos se encuentran como moléculas aisladas. Pero ya a partir de 3 4 anillos, ellos pueden pasar a ser solubles en esa fase acuosa. Y los más pesados, los más grandes, de 5 o 6 anillos, quedan sorbidos normalmente en las partículas del sedimento o en otro tipo de superficies donde pueden tener mayor afinidad. Ese es el comportamiento general de estos compuestos. Esa insolubilidad, bueno, nos podría dejar tranquilos hasta cierto momento de decir, bueno, ellos no son tan solubles. Pero lo real, lo que pasa en el ambiente es que en las aguas naturales ellos pueden aumentar su solubilidad en más de 500 veces. ¿Qué significa? Que podemos conseguir concentraciones en agua, de todo agua de mar, de 400 ppm de estos compuestos poliaromáticos.
¿Y debido a qué? Bueno, debido a que en las aguas naturales hay algo llamado sustancias húmicas, ¿verdad? Que tienen una estructura muy similar a estos compuestos. Ya dijimos que ellos van a tener afinidad a compuestos parecidos a ellos. Entonces, esas sustancias grandes tienen dentro de su estructura, aparte de grupos polares, tienen estructuras aromáticas. Y esas estructuras aromáticas o esa parte de esa estructura siente afinidad por esos poliaromáticos. Y lo que van a hacer es como quedar eh, atrapados, vamos a decir, por estas estructuras de una forma micelar y van a poder viajar rodeados por ella, por la fase soluble que tienen la sustancia húmica. Esos grupos polares facilitan esa movilización y esa solubilidad de estas especies. Entonces, si en agua destilada ellos tienen muy poca solubilidad, en aguas superficiales, donde hay una gran cantidad de estos compuestos, de estas sustancias que facilitan solubilidad, ellos van a ser biodisponibles. ¿Por qué? Porque un compuesto orgánico, al estar soluble, pasa a ser biodisponible y ahí es donde ya empieza a ser un riesgo para nosotros cuando lo consumimos. Cuando algo es biodisponible, quiere decir que puede pasar al torrente sanguíneo de alguna manera, ¿verdad? Lo puedo eh, consumir y alojarse de alguna forma en nuestro organismo. Y cuando esas moléculas están en las aguas superficiales, ellas no son reactivas. Ellas están solubles, moviéndose, ¿ok? Son muy estables porque son aromáticas, tienen esa alta estabilidad, no son tan reactivas, aunque se fotodegradan, pero fíjense, cuando ellas se sorben sobre ciertos sólidos o están de esa forma micelar, ellas tienden a protegerse del efecto fotoquímico y eso las hace más persistentes. Pero cuando ellas ingresan al organismo, sufren una serie de reacciones, ¿sí? En el organismo tenemos cambios de pH, tenemos compuestos enzimáticos que de alguna forma van a alterar esa estabilidad de estos compuestos. Estos compuestos son atacados por enzimas específicas que las oxidan y los hidrolizan y en ese momento ya forman estructuras que son solubles, estructuras que son lábiles, muy reactivas y que tienden a camuflajearse, vamos a decir, sobre todo en algunas de las bases nitrogenadas del ADN, forman aductos y tienden a cambiar genéticamente la expresión celular de un organismo. Entonces pueden producir cambios mutagenéticos. Y si hay predisposición a procesos cancerígenas, perdón, en ese organismo, entonces eso puede ocurrir. Recuerden que cuando uno dice estos compuestos pueden producir cáncer, sí, pero también hay una predisposición, y es cierto, hay una predisposición de algunas personas más que otras a sufrir estos procesos mutagenéticos que terminan en procesos cancerígenos. Pero mucha gente dice, bueno, pero no puedo tomar el agua del Ávila si esto o cualquier agua de río. Sí la puede tomar, pero estos compuestos, el problema con ellos y con todos los compuestos tóxicos persistentes, los llamados COP también, son que se bioacumulan. Se bioacumulan y no, el problema no es que lo tome una vez, el problema es que sea recurrente, el problema es que consuma todos los días esa agua o ese alimento que contiene estos compuestos. Como yo les dije, son liposolubles, significa que se acumulan en las grasas y en las partes grasas de los organismos que los consumen. Entonces, el problema es qué tantas veces lo consumo y qué tanto mi cuerpo puede tolerar la presencia de ese compuesto. Dime. Ahora bien, Los dulces. Vale. Ya hice la pregunta en... ese es el profe Mogollón. Ahora bien, una vez que tenemos esas aguas, ¿verdad? Que las vemos tan cristalinas, nosotros tenemos que ver cómo extraemos esos compuestos de ahí para poder verificar la presencia de esos compuestos, porque como les digo, el agua que tomamos, sobre todo el agua del Ávila, es inodora, no huele a nada, así como lo dice la noticia, es un agua muy fresca, refrescante, sobre todo después de uno haber subido bajo ese sol eh, a sabas nieve, ¿verdad? Que no tiene tanta vegetación, uno necesita hidratarse. Entonces,
¿Cómo hacemos para ver lo que tiene y cuánto puede tener? Ustedes van a ver a lo largo de la presentación cosas que tal vez alguien le dice, pero es que eso es tan poquito, pero cuando hablamos de estos compuestos, ese poquito es significativo. Y cuando hablamos de compuestos que pueden ser cancerígenos, tóxicos, mutagénicos, ese poquito es crítico. Entonces, cuando nosotros tenemos esa agua, para poder hacer el proceso de extracción y analizar estos compuestos, tenemos que someterlo a una extracción con compuestos orgánicos. Dijimos que ellos se van a solubilizar preferiblemente en cosas que se le parezcan. Entonces, si ellos son poco polares, van a tener mayor solubilidad en compuestos poco polares. Y bajo esta serie de normativas de la EPA se hacen las extracciones de hidrocarburos totales de petróleo y hidrocarburos aromáticos policíclicos. Hay una serie de normas basadas en uno de los métodos, el método de la EPA, ¿ok? Basados en ese coeficiente de reparto de las moléculas entre la fase acuosa y ese solvente orgánico. Entonces se hace una extracción líquido-líquido. Luego de esa extracción líquido-líquido, el extracto orgánico que se logra separar se evapora, se evapora el solvente y se concentra esa fracción de hidrocarburos aromáticos, perdón, de hidrocarburos totales de petróleo. Se llaman hidrocarburos totales de petróleo porque de esa forma estamos definiendo que son compuestos antrópicos, ¿sí? No necesariamente, alguien me preguntaba, pero son de petróleo, ¿quiere decir que ocurrió un derrame? No, la técnica, la metodología lo define de esa forma porque inicialmente se encontraron, se definieron derivados de la industria petrolera, pero luego cuando se hicieron todos los otros estudios de que las emisiones de combustión de vehículos que utilizan gasolina derivados del petróleo también los produce, bueno, se asociaron, el que estén presentes en las aguas se asocia a ese término, hidrocarburos totales de petróleo. Y ahí también se introduce su origen por incendios forestales. Dicen, bueno, pero eso, un incendio puede ser algo natural, sí, pero se engloba dentro de ese término porque tiende a formar cosas que naturalmente no están presentes en esa manera, en esas maderas, ¿no? En esa vegetación. Entonces, hidrocarburos totales de petróleo es un término que los engloba una fracción de saturados, una fracción de aromáticos y una fracción de polares. Y el extracto orgánico, fíjense, de 1 litro de agua, en esas aguas eh, superficiales del Ávila, yo puedo tener algo como esto que está en la foto, que lo tengo que visualizar bajo una luz, una lámpara UV, ¿sí? Y aquí se ve la fluorescencia. Es algo muy pequeñito, esto es un vial de 1,5 mililitros. Y tenemos 1 litro de agua. Y me van a decir, no, eso es poquito. Y ya vamos a ver. Y luego con ese extracto que tiene los hidrocarburos totales, como les dije, tenemos que extraer o separar los poliaromáticos. ¿Por qué? Porque de esa fracción de hidrocarburos totales, la más importante para nosotros en la parte ambiental son los hidrocarburos aromáticos por ser la más peligrosa. No quiere decir que si las aguas tienen hidrocarburos saturados, no va a ser un riesgo por sí. Si imagínense que está subiendo un día y ocurrió una fuga de gasolina y cayó a las aguas, por supuesto, ahí van a haber hidrocarburos saturados, pero em, su movilidad en el ambiente, el tiempo de residencia, vamos a llamarlo así, las vías de degradación de estos compuestos son distintas a los aromáticos. Los aromáticos van a persistir, se van a quedar ahí. Los saturados, poco a poco, dependiendo si son de gasolina, se pueden biodegradar con esa microbiota que hay en las aguas y poco a poco van a ir desapareciendo, sobre todo por el caudal que tienen estas aguas, ¿no? Y por otros factores químicos, pero los más riesgosos son los aromáticos. Entonces, para poder purificar esa fracción, se somete a un proceso de cromatografía de columnas, cromatografía líquida, donde se colocan diferentes sorbentes. Se pueden colocar diferentes cosas dependiendo del extracto, o sea, del tipo de extracto. Esto se hace para suelos, para aire, para agua. Es una columna clásica, vamos a decir general, donde pongo un desecante abajo, coloco sílice, a veces pueden colocar alúmina, a veces mezclan sílice y alúmina, dependiendo si quiero separar tanto poliaromáticos como pesticidas. Todo depende del sustrato que estoy analizando, ¿no? Cuando lo que estoy analizando es suelo, esto o sedimento,
esta columna se hace un poquito más compleja para poder facilitar esa separación. Si estoy hablando de lagunas, entonces utilizo cobre para poder eh, reducir esas fases que están presentes y poder sacar ese azufre que me va a interferir de esa solución. Y finalmente tengo que hacer mi extracción. Y la extracción se hace, yo creo que se los había puesto aquí y no lo mencioné, perdón, con diferentes solventes. La fracción de hidrocarburos saturados se hace con hexano, pues algunos lo hacen con pentano. Hay una metodología para la parte ambiental, para estos compuestos, que es un poco diferente al proceso SARA que utilizan para petróleo como tal. Y es que los saturados los extraen con hexano, eso sí es parecido al SARA, los hidrocarburos aromáticos con una mezcla de dicrometano hexano 1,1 y las resinas con metanol. O las resinas o la fracción polares polar en este caso. Ok. Y bueno, y tengo mis tres fracciones. Fíjense, yo les pongo este vialcito porque normalmente esto que quizás lo pueden ver, algunos no, no sé, depende de su miopía. Es un anillo muy clarito que se ve ahí. Y esta, a veces, cuando el agua está más limpia, se ve algo así. Entonces, el agua del Ávila puede verse así, tiene un anillito de un amarillo muy tenue. Aquí están las tres fracciones en general que uno debería tener de esa separación de cromatografía líquida. Y esta es la fracción de hidrocarburos aromáticos que nos interesa, que la podemos ver en la lámpara UV, ver que florece efectivamente, ¿no? Nosotros podemos, por análisis gravimétrico, evaluar la concentración de hidrocarburos totales de petróleo y de hidrocarburos aromáticos policíclicos. Fíjense, aquí nuevamente les muestro dos fracciones, la fracción saturada que no florece, la fracción de aromáticos que florece. Ya esto tiene un poquito de solvente, no es la fracción que estoy sacando, sino es el solvente, están presentes en su solvente. Y luego también, ok, el análisis gravimétrico es bien importante, que para yo tener un valor aceptable, tengo que utilizar una balanza de 5 cifras, porque imagínense, estoy pesando algo que apenas se ve en un vial bien pequeñito. Entonces el error que voy a obtener en una balanza de menos cantidad de cifras es muy grande. ¿Ok? Entonces, y si quiero analizar compuestos específicos, entonces me voy a lo que son el análisis por cromatografía de gases. Puedo utilizar mi espectrometría de masas o FID, dependiendo de lo que quiero analizar. Puedo analizar los 16 HAP que son prioritarios según la EPA y algunos biomarcadores ambientales típicos de estos estudios. ¿Qué es lo que hemos hecho y qué es lo que hemos encontrado en el Ávila una vez que hacemos todo este proceso de extracción? Fíjense, aquí yo les presento el total de puntos que hemos muestreado en el flanco sur entre el 2016 y 2024 que hemos hecho estudios. Por supuesto, hubieran querido que estos estudios sean mucho más seguidos de lo que fueron, más completos. ¿Por qué digo más completos? Porque tal vez un año nos pudimos muestrear 3 puntos, otro año, tal vez no fueron seguidos los años en que se hizo el muestreo. Acuérdense que estuvimos también en una pandemia. Acuérdense que hay que pedir permisologías. Acuérdense que estos estudios son muy costosos. Los análisis ambientales, lo ideal es que se utilicen técnicas que no sean tan costosas y que no generen más contaminantes. Y eso sería ideal teniendo equipos pues súper modernos que en estos momentos pues no los tenemos disponibles. Se utilizan los equipos clásicos que dan muy buenos resultados también. Si algo se puede afinar de estos estudios para disminuir la cantidad de solventes, es justamente el proceso de extracción y de purificación. Pero bueno, son muy costosos porque el utilizar solventes, los gases de cromatografía, los patrones que se utilizan y cada muestra, piense, cada muestra que uno toma de una quebrada debe tener triplicado. Es decir, son 3 muestras que debo tomar. El trabajar con estos datos ambientales ha sido un aprendizaje en estos 10 años porque uno tomaba inicialmente una muestra y decía, bueno, la divido en 3 y hago mi triplicado. Ok, pero tú vuelves a tomar otra muestra y es totalmente distinto. Y es del mismo punto, la variabilidad es muy alta. Es muy alta.
por la parte del caudal, en las zonas más caudalosas, cuando estamos hablando de quebrada, eh, si estamos hablando de que esa quebrada pasa por una roca o estoy tomando la parte de la quebrada que está tipo lagunar, pero igual el agua es fluida, ¿no? No es agua estancada. O sea, son tantas variables las que están presentes en este tipo de zonas, de morfologías, de relieve, que mm, la variabilidad es muy alta. Entonces, en los últimos años ya nos hemos decidido es por tomar 3 muestras, 3 litros de agua, aparte del muestreo es fuerte. Cuando estamos hablando de 3 litros, los muchachos se meten en las mochilas por lo menos 6 kilos, 6 litros de agua o hasta 9. Y estamos hablando que tienen que subir zonas bastante escarpadas, ¿verdad? No estamos hablando que llegan a Lagunazo. O sea, ya cuando ustedes vean los puntos, ven los puntos aquí, ven Lagunazo, ven Manantial, Piconay, Guatá, no son zonas fáciles y no es fácil hacer estos muestreos, pero bueno, hemos tenido una serie de datos que han sido bien interesantes y eso es lo que quiero, parte de eso quiero mostrarles aquí. Nosotros iniciamos en el 2016 el muestreo de las aguas del Ávila pensando que eran aguas, pues, este, cristalinas, aguas de manantial. ¿Por qué? Porque empezamos a trabajar con la gente de química una tecnología o técnica de microextracción en fase sólida y queríamos optimizarla para aguas superficiales, que nosotros en geoquímica necesitábamos optimizar ese muestreo. En química ya ellos habían hecho algo, pero de forma muy analítica, con agua destilada, preparando su solución. Entonces dijimos, bueno, vamos a optimizar la técnica utilizando agua de manantial, aguas del Ávila. Y el estudio de Omaña, el 2016, tomó muestras de la quebrada Nauco. Y para nuestra sorpresa, aunque eran valores de ppb, porque lo que él tomó también era una pequeña cantidad, no hubo muchas réplicas, pero estudió estos compuestos que están aquí, compuestos específicos, hizo su estudio por microextracción de compuestos específicos, encontrando que por lo menos pireno estaba por encima de los valores límites. Aquí les pongo una tabla con los valores máximos permitidos por algunas agencias, por ejemplo, fíjense, el pireno, lo que está permitido, los estándares de calidad, vamos a decirlo así, es 0,025 ppb y encontró concentraciones aproximadamente de 2 ppb. Se dirán, bueno, pero esto es algo pequeñísimo. Sí, son fracciones, son cantidades súper pequeñas, son compuestos que tienen que estar en traza, pero son tóxicos. Entonces, nuevamente, es lo repetido que yo puedo utilizar esto, lo que lo hace mucho más grave, mucho más tóxico, la presencia de estos compuestos por encima de esos valores límites. Entonces, ese primer estudio nos permitió, oye, pensar si esa era una de las quebradas que tenía menos afluencia de personas, que pensamos que estaba más limpia, ¿qué pasará en otras zonas, verdad? En otras zonas donde hay mayor confluencia de gente, ¿de dónde vendrán estos compuestos? Entonces empezamos a investigar un poco sobre las fuentes posibles en esa zona del Ávila y dijimos, bueno, vamos a seguir haciendo estudios y ahí en el 2019 fue la presentación de la tesis de Pereira, pero su muestreo fue en el 2017, justo un año después del muestreo de Omaña, también de compuestos específicos, y él trabajó en la quebrada Chacaíto, quebrada Quintero y quebrada Cebucán. Y él también encontró valores. Todos los compuestos que analizó en quebrada Quintero, Chacaíto, presentaban algunos de ellos valores por encima de los límites. Fenantreno, pireno, indeno, antraceno. Él encontró en Quebrada Quintero benzoapireno. Ha sido la única vez, el único año 2017, en donde hemos encontrado benzoapireno en las aguas de ese chorrito donde la gente hace cola para tomar agua. Benzoapireno. ¿Y por qué denoto el benzoapireno? Porque nos pareció bastante eh, grave encontrarlo. Fíjense, aquí hay algo que quiero llamar la atención también y por eso están los valores. Hay 1, 2, 3, 4 valores de benzoapireno dependiendo de la agencia, ¿sí? De la agencia ambiental que lo está reportando. En España, el benzoapireno puede llegar a 2 ppb. Quiere decir que aún estamos por debajo, pero para todas las otras estamos muy por arriba. Por ejemplo, en Ecuador, 0,2. En la Unión Europea, 0,01. En la Unión Europea ya esto está demasiado alto. ¿Ok? Y
estas aguas del parque natural han sido clasificadas como agua no de consumo. Fíjense, uno no debería consumir las aguas de un parque natural. Uno debería máximo poder bañarse en las aguas, aunque no debería, porque también va a decir, bueno, se absorbe agua, sí es verdad, pero es diferente a que lo consuma. Pero nosotros tomamos el agua de ahí. No solo por estos compuestos, les digo por la parte de microbiología, la parte de esos organismos patógenos que pueden estar presentes en esas aguas. Pero si nos vamos a estos compuestos, vemos estos compuestos que les estoy mostrando por encima de esos valores. En Chacaíto, fenantreno, pireno, indeno, y en Cebucán, fenantreno, pireno, también por encima. Empezamos a pensar, ok, si esto es, ¿de qué depende? ¿Será porque es época de sequía, se concentran estos compuestos? ¿En época de lluvia cambiará la concentración? ¿Qué puede estar pasando? O sea, y realmente será así en todo el Ávila, más arriba, en la parte donde está más pristina, supuestamente, donde la gente no llega. Entonces, así poco a poco se iban abriendo las preguntas, las interrogantes, porque nos parecía muy crítico ver estos valores. Y como les digo, la gente que sube una vez toma esa agua, bueno, pero si aparte yo llevo esa agua a mi casa, como vemos que pueden, que ocurre con la gente que toma el agua de la Cota 1000, o sea, es algo de que eso lo hace cuántas veces a la semana. Y esa agua, y estos compuestos no les pasa nada con que se filtre el agua, con que se hierva el agua. La parte microbiológica la hierven y algunos sí, creo que pueden morir, pero esto no le va a pasar absolutamente nada. ¿Ok? Y algunos los podrán volatilizar, los más pequeñitos, pero otros no. Otros van a quedarse ahí y se los van a tomar. En este estudio se hicieron relaciones de los isótopos, de los isómeros, perdón, de estos compuestos, encontrando que muchas de las fuentes, principalmente en esas quebradas, la fuente era pirolítica. ¿Qué significa? Que la presencia de esos incendios forestales en mayor grado podrían ser los que originaban esos compuestos, ¿sí? O producto de esa combustión derivada de los vehículos, posiblemente también podría ser eso. Entonces, bueno, en el 2019 logramos muestrear una mayor cantidad de puntos del Guairere Repano, desde Cotiza, ¿ok? Hasta Cachimbo, toda esta zona. Pudimos ir a las zonas más elevadas del Lagunazo, Quebrada Pajarito, Los Venados, para poder comparar y ver qué estaba pasando. Y lo que nos encontramos fue que según los límites nacionales que tenemos para hidrocarburos totales de petróleo en aguas de consumo, que lo que dice el agua, el decreto nacional, es que tienen que estar por encima por debajo, perdón, de 0,15 miligramos por litro, ¿sí? Esa fracción soluble en cloroformo, eso es lo que me dice, no define HTP, sino fracción soluble en cloroformo, asumimos que es esa fracción orgánica. Y según la OMS, 0,3 miligramos por litro. Entonces, las aguas en ese muestreo de 2019 sobrepasaron demasiado estos valores. Fíjense, encontramos fracciones de 19 ppm, 34 ppm. Esto fue en Quebrada Chacaíto, 14, 27. Quebrada Quintero, vamos a ver dónde está Quebrada Quintero, 19. O sea, valores extremadamente altos de hidrocarburos totales de petróleo. A esta también se le hicieron hidrocarburos poliaromáticos, pero hidrocarburos poliaromáticos totales, porque para este momento, ya en 2019, no contábamos con el equipo, o sea, había sufrido un desperfecto, entonces, bueno, pero igual hicimos el estudio por cromatografía líquida, separamos las fracciones, hicimos la parte gravimétrica. Entonces, sí había una cantidad de hidrocarburos aromáticos policíclicos totales en esa zona. Fíjense que aquí vemos concentraciones que van, les dije, eh, vemos valores verdecitos desde 8 hasta casi 30 ppm. Y en los hidrocarburos aromáticos policíclicos totales, las concentraciones tampoco es que son muy alentadoras, ¿verdad? Van desde más o menos también 8 hasta 18, 20 ppm. Entonces, tenemos estas muestras para hacerle los análisis, a ver qué fue qué compuestos habían presente ahí. Pero lo sorprendente son sus valores, son valores demasiado altos.
Luego, en el 2023, porque ya después caímos en pandemia, ¿verdad? Y en pandemia, bueno, fueron esos 2 años de inactividad de campo. Pero en el 2023 regresamos, ahora sí en un estudio estacional de línea base, porque dijimos, si estos son los valores que están presentes en la parte baja, posiblemente puedan ser debido a que hay un mayor aporte por la parte vehicular, incendios forestales que puedan haber estado en esas zonas, pero sobre todo nos estamos enfocando en la parte de la Cotamil, que tan cerca estaban esos puntos de muestreo de la Cotamil, aunque en Lagunazo habíamos tenido valores altos también. Pero Pico en el 2023 hizo su estudio de línea base, quisimos ver con estos valores las zonas más elevadas, donde asumimos que debería haber menos cantidad de estos compuestos, qué valores tenían, si estaban por debajo de los valores en comparación a lo que estaba mucho más bajo o de los valores límites. Y nos encontramos con esto, nos encontramos con que en las zonas altas tenemos valores, sí hay valores muy bajitos como 0,05 ppm, pero hay otros como 3,76 en el manantial, ¿ok? 4,61 en La Silla, por ejemplo. Por aquí está Lagunazo, me perdió Laguna, ajá, no, Lagunazo 0,05. Ella hizo en 2 épocas, época de lluvia y época de sequía. Ella digo pudo porque en este momento, para el momento en que Pico hizo el estudio, la permisología ya empezó a complicarse. Entonces, esperamos más de 4 meses por el permiso, esperando poder cubrir la zona, la época de lluvia, de épocas de sequía. Aunque nosotros estamos en un país tropical, no tenemos esto muy marcado, pero bueno, sí tenemos una zona donde, o una época del año donde llueve mucho más que lo que llueve en la otra época, porque realmente nuestras sequías son lluvias extemporáneas, ¿no? Y se encontró diferencia. Fíjense que en la época de lluvia hay valores en algunas zonas bajas, en otras zonas un poquito más altas. No hay, cuando veamos los valores por compuestos, ya se los voy a mostrar, no hay tanta diferencia, pero bueno, ella logró obtener eso. Sin embargo, en general, vemos valores por encima de 4 ppm, 5 ppm, valores extremadamente altos. ¿Ok? Y habíamos pasado ya una pandemia. O sea, dijimos, ¿cuál es la fuente si ahora hay menos cantidad de vehículos en las avenidas? O sea, ¿qué es lo que puede estar aportando a estas concentraciones de compuestos? Ella encontró, como les dije, ella pudo hacer su separación de hidrocarburos aromáticos totales, hidrocarburos saturados, y hizo la comparación tanto en época de lluvia, en época de sequía, y vemos que, por ejemplo, esta es la fracción de hidrocarburos totales en épocas de lluvia, en épocas de sequía, se parecen muchísimo, no hay una gran diferencia. Esta es la fracción de hidrocarburos aromáticos en época de sequía, época de lluvia, tampoco hay diferencia. Donde hay mucha más diferencia quizás sean en las fracciones saturadas, aunque también son pequeñas. Pero sí vemos que son valores de 4 ppm, cuando yo les acabo de mostrar una normativa que está en ppb. Posteriormente, ya más reciente, en 2024, contamos con el trabajo de Urrea y de Camacho. Y aquí ya con un proyecto financiado por el FONACYT logramos eh, completar zonas que no habíamos logrado hacer antes. Logramos analizar muchas más muestras, viendo tal vez si esos valores habían tenido los valores anteriores, por decirlo así, habían tenido una desviación debido a que eran pocas muestras, pocas réplicas, por ahorrar solventes. Quizá hicimos los análisis, pues tratar de hacer lo más completo posible. Hicimos análisis de compuestos específicos. Tratamos de tomar muestras en épocas de lluvia, épocas de sequía, aunque nuevamente los permisos ya a partir de 2023, como vieron, se pusieron muy, muy difíciles. Aquí pues hicimos de todo para poder, queríamos lograr también hacerlo de forma estacional, pero bueno, en algunos puntos sí logramos esa transición, en otras está solo épocas de lluvia. Pero fíjense aquí algo bien interesante, los valores obtenidos a partir del 2024. Ese año se mostró casi que todo el año completo, porque no es tan fácil subir y hacer todo el trabajo de una sola vez, son 2 tesis, y como les dije, son muchas muestras por triplicado, pero los valores de concentración iban desde 0,15 ppm a 5 ppm en algunas zonas, fíjense aquí, algunas zonas todavía, pero ya tengo zonas más claras, estamos hablando de 0,15, ya no estoy hablando de 30, de 20.
y una zona de 5, cuando en la anterior habían más zonas de 3, de 4. Y aquí en la otra zona, esta es la zona oeste de Caracas y esta es la zona este. Aquí en la zona este las concentraciones van de 0,73 hasta 2,30. Son mucho menores estas concentraciones. En general, los hidrocarburos totales de petróleo van de 0,73 a 5,6. Los hidrocarburos aromáticos policíclicos se evaluaron encontrándose de diferentes pesos moleculares y si vimos que los valores estaban por debajo de estos hidrocarburos aromáticos policíclicos, por debajo de los límites de cuantificación. Se pudieron detectar, pero algunos, la mayoría, estaban por debajo de los límites de cuantificación, no de detección. Otros que sí se pudieron cuantificar estaban aún por debajo de los ECA. Entonces, aquí muestro las abundancias directamente, no los ppb, pero son valores bien pequeños en hidrocarburos aromáticos policíclicos. Hidrocarburos totales de petróleo, aun como les dije, aún todavía tenemos fracciones de 5 ppm, 4 ppm, y algunas de esas fracciones, la mayoría, todavía tienen valores elevados por encima del estándar o el límite nacional permitido, que es 0,15 ppm. Cuando se hizo el estudio de estos compuestos específicos, eh, la mayor parte de su fuente era pirogénico. Y en segundo lugar, por derrames de diésel o gasolina. Entonces, ¿de dónde provienen estos compuestos principalmente? Bueno, pueden provenir de esas emisiones vehiculares, pueden provenir de esos vehículos que van subiendo, son vehículos que no tienen un mantenimiento constante, tienen fuga de diésel, tienen emisiones en sus tubos de escape, pues altamente contaminantes. Pero ¿qué cambió del 2019, 2023 al 2024? ¿Y por qué estos valores son tan distintos? Porque ya no tenemos valores de 30 ppm. Entonces, fíjense, si yo les coloco aquí un histórico de los incendios del Guayara Repano en ese flanco sur desde 2015 hasta 2025, vemos que en el 2019 hubo un incendio que afectó una gran cantidad de hectáreas, decenas de hectáreas en la zona. Fue uno de los más fuertes y no sobre todo no por cómo se inició, sino porque en ese momento estaban los apagones. ¿Ok? En ese momento no hubo manera de surtir las plantas eh, de agua, estaban sin luz, entonces no había manera de contrarrestar el incendio y por eso afectó una gran cantidad de área, por esas dificultades para apagar o consumir el fuego, ¿no? Apagar el fuego. Y luego, posteriormente, 2024, 2025, ha habido una poca afectación. Es decir, hay focos puntuales de incendios pequeños que se apagan inmediatamente. Algunas de las zonas más o de mayor riesgo son Galindo y Santa Rosa, donde posiblemente bien sea por efectos de que la gente quema basura cercana a la zona, por colillas de cigarrillos y la gente, sí, aunque hay mucho más control, la gente siempre hace cosas que no debería hacer. Y por los cambios, por supuesto, los cambios de temperatura, el calor extremo que hemos estado viviendo en estas épocas, pues también favorece esas quemas, pero ha sido muy controlado. Entonces, fíjese, 2019, pandemia, 2023, ya esos valores fueron bajando, pero 2019, esos valores de 30 ppm, 19 ppm, están muy relacionados con ese gran incendio que afectó esa cantidad de hectáreas. Y, por supuesto, cada vez que llueve, esos compuestos, ¿dónde están? Están en los sedimentos y son lavados poco a poco por esa agua de lluvia. Significa que ya en estos momentos, pues, gran parte de eso que estaba presente ha sido lavado, pero sigue depositándose porque seguimos con valores por encima de los valores límites. Esto es un resumen histórico de hidrocarburos totales policíclicos por año, desde el 2016 al 2024. Fíjense que esos hidrocarburos totales en los diferentes puntos ha tendido a disminuir. En algunas zonas tiene valores muy altos, ¿ok? En algunas zonas como Lagunazo, pues no han estado tan elevados. Quiere decir que la altura en algún momento sí ha determinado la abundancia de esos compuestos. Es decir, se han producido en incendios forestales, se producen por el flujo vehicular de la cota 1000, pero no suben en tanta cantidad a las zonas más altas eh,
por los momentos, ¿no? Todo también depende del clima, porque ellos deberían subir hacia las zonas más frías y depositarse ahí. Pero bueno, esto es más o menos el resumen de esas tendencias que han ido en disminución, pero una disminución abrupta. O sea, gracias a Dios han disminuido, pero como les digo, todavía se encuentran por encima del valor límite nacional. En la actualidad hay un control bien estricto, ¿verdad? Hay colas que se forman ahora porque hay un registro de los bolsos, de todo lo que uno sube al Ávila, sobre todo en algunas zonas donde los guardaparques pues tratan de verdad de hacer su trabajo. eh, Revisan, tú no puedes llevar vidrio, no puedes llevar nada que pueda ser inflamable. Y se entiende, o sea, yo creo que ha habido un mayor control, ha habido menos incendios forestales y eso es lo que hemos visto en los resultados que hemos obtenido. Como le dije, todavía los valores están por encima y todavía para nosotros es preocupante, pero esos valores quizás ya no bajen más de ahí. ¿Por qué? Porque hay un flujo constante que es la avenida Cotamí, la avenida Boyacá o la autopista Boyacá, ¿verdad? Y eh, siempre se van a estar acumulando, depositándose, acumulando en las aguas y ese flujo, pues como lo vemos, es continuo. No ha bajado más de ahí, no va a bajar más de ahí. Habría que desaparecer la, la autopista para que esos valores no bajen a valores quizás más asociados a lo que debería tener un parque nacional, considerándose que es agua realmente de lluvia, ¿no? ¿Y hacia dónde dirigir los próximos estudios de acuerdo a eso? Como les dije, nosotros empezamos desde el año pasado estudios en el flanco norte, ya que la, eh, la hidrodinámica de estos compuestos es distinta en lo que es el sur y el norte, las actividades son distintas, la cantidad de agua es distinta, la cantidad en el flanco sur es menor y por lo tanto tiende a concentrarse, es un efecto de dilución. En el flanco sur hay mucha más cantidad de agua y los valores, aunque en algunas zonas están un poco elevados, no se los voy a mostrar aquí por cuestión de tiempo y que queremos ampliar, justamente es parte hacia donde queremos dirigir los próximos estudios, queremos ampliar esos valores, pero sí no son tan altos como en el flanco sur. ¿Ok? Y como esa contaminación siempre está presente, vemos que disminuye, pero no por debajo de los valores, pues los próximos pasos es justamente a mitigar. Estamos viendo posibilidades de emplear procesos tecnológicos que puedan ser accesibles, sustentables, para poder mitigar la presencia de esos compuestos. No vamos a evitar que estén ahí, pero sí podemos sacarlo del agua que estamos tomando, ¿sí? Podemos ver de qué manera. Lo ideal sería colocar un filtro como el que se muestra en la foto, ¿verdad? Para poder dar realmente un agua de calidad a la población de esa zona de Caracas, porque el agua es un recurso y nosotros tenemos derecho a utilizar ese recurso que esté en una buena eh, situación, ¿verdad? Que tenga unos valores adecuados de estos contaminantes. Ojo, tal vez si se hacen los estudios y lo más normal, los estudios generales que se le hace el agua potable de carbonatos, sulfatos, iónicos, va a salir excelente, pero estos compuestos orgánicos no se toman en cuenta. Entonces la legislación nacional debe cambiar. En Venezuela estos compuestos no, pero en otros países, ustedes lo vieron, están muy al día con estos valores. Y entre otras las cosas que queremos hacer es buscar otros contaminantes. Como les dije, nosotros ya nos estamos enfocando en estudiar microplásticos y hay una gran cantidad de microplásticos asociados, sobre todo a la zona de Ciudad Universitaria. Seguimos haciendo estudios en esa zona, pero eso está muy cerca de estas aguas superficiales y hacia allá tenemos también un próximo muestreo de ver en ese partículo atmosférico qué hay de microplásticos que pueden estar ingresando ahora en las aguas. Entonces, sumado a estos compuestos, tengo microplásticos que pueden ser vectores de estos contaminantes y eso será un tema posterior a otro seminario. Finalmente, muchísimas gracias por su atención y bueno, quedo gustosa responder todas sus preguntas. Gracias, Katia. Entonces abrimos el periodo de preguntas, por favor. Preguntas, comentarios.
Hola, hola, hola. Yo me animo a abrir la sección de preguntas. Hola, profe, ¿cómo está? Muy bien, ¿cómo está? Lo primero es que tengo que decirles es que qué bueno que hayan hecho este estudio, los felicito, ¿no? Gracias, profe. Ah, me hicieron recordar algo que intentamos hace 30 años. En, cuando yo estaba haciendo el doctorado y estaba así jovencito, sin canas ni nada. Subía con mucha frecuencia al Ávila y algo que observé es que habían las nubes, se metían por los cañones y ascendían. Y yo dije, y como habíamos visto mucha contaminación por plomo, porque pues, se usaba como antidetonante, a mí se me ocurrió que el plomo podía ser transportado por las nubes y que lo íbamos a encontrar más arriba y tomé un poco de muestra junto con uno de mis estudiantes que tenía muy buenas condiciones físicas para cargar suelos y no pudimos diferenciarlos de la línea base. Se quedó que no pudimos, ¿no? Solo veíamos contaminación a los pocos metros de la cota 1000 y ya se Ujú, acababa. Muy distinto a lo que ustedes están viendo ahora, ¿no? ujú, Que es lo que yo esperaba. No con en tal magnitud en las partes altas. Eso sí que no lo esperaba, ¿no? Y la hipótesis de las quemas me parece bien buena. Lástima que no se tenga un indicador claro de quema versus combustible fósil, ujú, que eso sí que le daría ya el sello final, ¿no? Fíjate, en el 2019, cuando presentaste los resultados del 2019, algo que me pareció que existía era una disminución de las concentraciones con la distancia. O sea, a medida que te alejas de cota 1000, o sea, que vas subiendo en cota, creo que se mostraba una disminución con la distancia. Y me pregunté, oye, ¿cómo luciría un gráfico de concentraciones versus distancia? Creo que eso ujú. les puede dar una tendencia interesante. Y después, cuando entrate en los otros años, ahí sí es verdad que me confundí. De verdad que sí, ¿no? Lo del post-COVID no lo esperaba. Eso es un resultado. Bueno, que no se espere no hace que sea menos interesante. Tal vez lo hace más interesante, ¿no? Y ahí yo empecé a preguntarme, ya va. Mencionó la tremenda variabilidad que hay cuando tomas muestras en un sitio, sí, y yo me imagino que lo que te refería es si la tomo en la orilla, si la tomo en la mitad del caudal, si la tomo abajo, si hay un recodo, si no hay un recodo. Pensé en eso, ¿no? Y si es eso a lo que te referías, y me pregunté, bueno, pero ¿cuál variabilidad? ¿Cuán grande es la variabilidad? Puede ser 50%, porque entonces lo siguiente, si se tiene esa variabilidad con la toma de muestras, que entiendo que tomando tres tratan de mitigarla, pero ya va, ¿cuán diferente tienen que ser ahora dos muestras, por ejemplo, sequía y lluvia, para considerarla significativa? O sea, para considerar que es una variación real y no un, llamémoslo, artefacto de la toma de muestra. Por cierto, con William Meléndez hicimos algo así con suelo y él tomaba muestras y yo tomaba muestras en el mismo sitio y después las comparábamos Ujú. y nos daban distintas por pura heterogeneidad del suelo. Ajá. Y William, bueno, era mi alumno, o sea que en algo se parecería a mí, por lo menos, al menos en ese momento, ¿no? Y entonces yo ahora cuando te escuché dije, ya, Dios mío, pero ¿y ahora cómo hicieron para ver la significancia? Tengo una reunión de trabajo y tengo más preguntas, pero bueno, te las voy a enviar a ver si te Buenísimo, sirven profe. de algo. Buenísimo. Fíjese, para responderle rapidito antes que se vaya, esa variabilidad, yo no lo muestro aquí porque son, o sea, son muchos datos y mucha Ujú, información. ujú, Nosotros medimos caudal, nosotros medimos delimitamos dónde tomamos la muestra, por lo menos para tratar de repetir los sitios. Quebrada Quintero tiene un grifo. También está la ujú, quebrada, perdón, quebrada no, Sabas Nieves tiene un grifo.
¿ok? Luego tiene otra zona donde está más elevada, luego tengo la quebrada Quintero, Chacaíto tiene un grifo, tiene la quebrada, y no es igual, Ujú. aunque uno asume que el agua viene de la misma, no es igual. Entonces, cuando hablamos de la variabilidad, es también del tipo de quebrada y del caudal, que hemos visto zonas donde Vale, la quebrada tiene un caudal muy alto. Uno vale, toma, vale. uno toma una muestra, dice, y específicamente con las coordenadas, los muchachos se ubican y bueno, mira, el año siguiente yo voy a volver a tomar la muestra, o fulano tomó la muestra, Ujú. yo voy a tratar de tomar la muestra en esa coordenada. Y cuando le hablo de variabilidad, no ha sido entre esas muestras, sino es que yo digo, yo tomo la muestra aquí, coloco el frasco, tomo otra vez otro frasco ahí en esa zona y me llevo mis 3 frascos. Esos 3 frascos tienen una alta variabilidad y son el mismo punto. Por supuesto, si ahora tomo el agua del grifo, el agua de la quebrada van a ser distintas, pero ya tengo el Ujú. dato del agua del grifo y el agua de la quebrada, ya los tengo registrados que ellos tienen un valor, o sea, distinto, que no es tan distinto, pero sí. Pero lo que nos sorprende es la alta variabilidad de la toma en el mismo punto, Ajá. porque es más alta esa variabilidad en zonas de mayor caudal. Quiere decir que el arrastre no es homogéneo. Es Ujú, lógico, es ujú. lógico. De repente ese arrastre trajo más partículas porque en un momento dado pasó por una fracción de sedimento y lo de abajo estaba más enriquecido que lo de arriba en ese compuesto y los otros ya se quedó empobrecido, pero la variabilidad es alta. Cuando le digo variabilidad, hay zonas, por ejemplo, ahorita me acuerdo que pueden estar en valores entre 1 ppm y 3 ppm. ¿Ok? Entonces es una variabilidad Oh, y hay Dios. otras de 0, 5 y 4. O sea, pero estamos viendo que es debido al caudal, porque hasta eso, el interés de de esta zona y que hay datos que todavía no hemos terminado de analizar en el sentido de que de eso, de hacer gráficas, de hacer correlaciones y ver cómo realmente el caudal está afectando ese dato, por qué se está afectando. Hay otras zonas donde yo coloco 3 veces la botella y me dan valores muy reproducibles. Entonces, Ujú, es la ujú. hidrodinámica, es la hidrogeoquímica, es la parte del relieve que tiene que ver con esos movimientos de agua. Estamos hablando de la flanco sur, donde tengo una pendiente bastante abrupta, a diferencia del flanco norte, por ejemplo, donde vemos cosas más reproducibles. Entonces, cuando yo digo alta variabilidad, me refiero a que cuando uno toma una muestra, esperaría, entre comillas, por lo que usted acaba de mencionar, la muestra de suelo, esperaría algo un poquito más homogéneo. O digo, bueno, voy a tomar una Ujú. muestra, este, una muestra compuesta y hago el ensayo. Pero nosotros no hacemos muestras compuestas, nosotros tomamos 3 muestras o 3 frascos y luego tomamos esos 3 valores, porque estamos hablando de aguas naturales y sí hemos visto que con el caudal hay esa variabilidad, que es bien interesante, pues, porque eso me Sí, dice que tengo que tomar más muestras para poder acercarme a un valor medio o una mediana lo más real posible. sí, para que puedas comparar sitios. Exactamente, exactamente. Bueno, muy bien, gracias. Te voy a Gra- dejar unas preguntas ahí en el chat, tengo que ir, Buenísimo. lástima, y también me hubiera gustado escuchar las preguntas de la otra persona, pero qué bueno, qué bueno. Gracias. Gracias, profe. Chao, chao. Chao. Chao, chao, Chao. Hasta luego a chao, que todos. te vaya bien. Adiós, Chao, adiós. José Luis, abrazo. Igual. ¿Alguna otra Chao. pregunta? ¿Alguna otra pregunta, comentarios? Profe, si quiere leo la que están aquí en el Ah, chat. sí, por favor, Déjeme léelas tú porque me estoy abrirla. poniendo cada vez más ronca. Ay, sí, profe. Bueno, aquí hay saludos, profe Maximiliano. Saludos, profe, un gusto. Sí, dice Douglas, dice, buenas tardes, profesora Katia, gracias por compartir su... Ajá. Dice, me pregunto si ha podido integrar información de sensores remotos con estas aguas estudiadas encontrando anomalías en la montaña. Gracias. Hasta nosotros no hemos hecho estudios de otros datos que puedan estar ahí, ni sensores remotos. No hemos visto nada de eso, no hemos revisado algún tipo de página que pueda tener algún dato. Este, Sería ideal e interesantísimo poder tener estos aportes. Ahorita hay una tesis en geología ambiental de la profe Elisa Ochoa y ella está encargada de poder darnos explicación de muchas cosas que a veces que hasta ahorita no entendemos de la parte
vamos a decir, geológica e hidrogeológica de la zona, ¿no? Pero no sé si esta parte de sensor remoto se pueda complementar con algo de eso, sería súper interesante, no lo hemos hecho. Gracias, Andrew, un gusto saludarte, dice gracias. La profe María Gómez. Dice bueno, gracias, profe. Sí, este tipo de estudios constituyen un valioso aporte en este aspecto tan sensible en nuestro país. La continuación y monitoreo permitan tomar los correctivos necesarios. Así es, eso es lo que esperamos. Y el profe Mogollón sigue. Ay, creo que la que más una. Las cosas que ya había preguntado, lo de la variabilidad. María pone, se ha realizado este tipo de estudio en las aguas subterráneas que alimentan los reservorios que son utilizados por organizaciones de pie de la montaña mediante pozos. Oye, esa pregunta es bien interesante porque, claro, yo no lo coloco porque fue un estudio único, aislado, y, y sería ideal. Lo que pasa es que eso también involucra más dinero y si tuviéramos más financiamiento lo pudiéramos hacer. Porque si quisiera, una de las cosas que quería hacer es tomar el agua de pozo, no solo de la parte urbana de las urbanizaciones del flanco sur, sino también del flanco norte, sobre toda la zona agrícola, y hay muchas aguas de pozo. Pero en ese periodo de tiempo que estamos justamente antes del 2024, creo que fue 2023, una profe, no voy a decir el nombre para no saber la zona. Bueno, una profe vino y se acercó a nosotros porque quería, em, era bióloga, es bióloga, y quería analizar unos sapitos que no me acuerdo, yo de biología, pues no sé mucho de unos sapitos, pero eran unos sapitos, una especie pequeña, muy pequeñita, y ella quería evaluar los valores químicos del agua, iónicos, todo para, bueno, para poder saber si estaban en orden para hacer esta cría de los sapitos. Pero en ese momento yo le planteé, como teníamos ya evidencia de estos contaminantes en las aguas de esa zona, porque eso fue, ella vivía por el Country Club, que está muy cerca de lo que es Quebrada Chacaíto. Y teníamos estos valores del 2016, estábamos trabajando 2019, perdón, estamos trabajando ya 2023, línea base. Yo dije, no, vamos a analizar, profe, esas aguas subterráneas, vamos a hacerle hidrocarburos totales. ¿Por qué? Porque si estos sapitos son tan pequeños y en la superficie de la piel tienen una capa grasa, ahí se pueden alojar estos compuestos y no sé qué tan perjudiciales para ellos sean los hidrocarburos. Me imagino que sí. Entonces me permitió hacer el estudio y conseguimos una fracción de hidrocarburos totales de 9 ppm en agua subterránea que llega a 100 metros de profundidad. ¿Ok? Y con eso más aún se refuerza esta teoría. Estos compuestos no se quedan en las rocas. Muchas veces uno piensa que en agua subterránea los compuestos, así como los metales, se van quedando en las rocas. Estos compuestos no se sorben sino en materia orgánica. Y en esas rocas no hay esa materia orgánica. ¿Ok? Esas aguas subterráneas simplemente ellos pasan directo, pueden quedarse o mitigarse, no mitigarse, diluirse. ¿Ok? Pero se van a concentrar justamente ahí porque no se van a quedar sorbidos en ningún lado. Cuando hicimos el estudio me sorprendió ver esos valores. Lo que le dije a la profe fue que pusiera filtros de carbono en sus aguas antes de... Eso podría ayudar bastante a poderlo sacar, y que luego se hicieran otros estudios, pues. Pero sí, es bien interesante esa pregunta, media gracias. Esperamos en algún momento poder hacer estudios de esas aguas subterráneas y como te digo, la idea es poder mitigar el agua que la gente está tomando en esas tuberías que están perforadas en la roca, poder de alguna manera colocar un sistema para poder extraer esos compuestos y que la gente pueda tomar su agua de manera de mejor calidad. Listo, profe, no hay más preguntas. Perdón, si tiene alguna otra pregunta, comentarios. Bueno, si no hay más preguntas y comentarios, de verdad, Katia, un seminario muy interesante. Es un trabajo Gracias. muy lindo el que ustedes están haciendo. Bueno, y creo que con el trabajo de la profesora Elisa se va a complementar este estudio. De verdad que lo felicito por esta dedicación a este tema tan difícil que es la parte de contaminación con compuestos orgánicos. Entonces, bueno, le damos